Bueno, pues vamos a repasar lo que vimos en las slides uno, ¿no? En lo anterior. Y entonces, pues básicamente vimos los sistemas numéricos, ¿no? Vimos que binario simple va desde un rango, permite expresar enteros desde 0 hasta 2 a la n menos 1, en ese rango, enteros en ese rango. Y complemento a 2 permite expresar enteros en un rango diferente, que es desde menos 2 a la n menos 1. Perdón, este no va aquí. Desde menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1. Menos 1. Que en términos prácticos significa, vamos a tomar n igual a 4. Significa que en binario simple podemos escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con 4 bits podemos escribir 16 números distintos. En binario simple son estos de aquí. Y en complemento a 2 podemos expresar igual 16 enteros distintos. 16 enteros distintos, pero esta vez son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el menos 8. También son 16. Aquí son 16 enteros distintos y aquí también son 16 enteros distintos. La diferencia pues es que en complemento a 2 tenemos chance para escribir los números negativos. ¿De acuerdo? Todos son enteros, porque la definición así es. La definición es suma ponderada de potencias enteras, suma de ponderaciones enteras y multiplicadas por bits, que son o existe o no existe tal término, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia. Ya vimos cómo se expresan esa, esos números y la cantidad de bits mínima necesaria para expresar cierto valor dado. Entonces, pues esa es una de las cosas que vimos, ¿no? Y otra de las cosas que vimos es pues el mapeo que existe o la conexión que existe entre el marco teórico del álgebra booleana y la circuitería a través de la contribución de Shannon. Entonces, álgebra booleana, álgebra booleana nos permite tener un marco teórico matemático y los switches, la teoría que desarrolló Shannon utilizando switches, vamos a ponerle aquí switches de Shannon, ¿no? Shannon, son dos N, este es Shannon. Ajá. Y entonces podemos llegar hasta circuitos. Y entonces desde esos circuitos se pueden hacer abstracciones. Las principales abstracciones que nos interesan pues en los axiomas. Los axiomas del álgebra booleana tienen un equivalente. Los axiomas de esa álgebra, de esa construcción teórica, tienen un equivalente en circuitería, que son esos tres circuitos. Entonces vimos esa característica de los sistemas digitales, ¿no? De los sistemas, de las arquitecturas, digamos, los fundamentos o lo que subyace en el desarrollo de las arquitecturas. Y otra cosa, después de esto, ya que vimos que con esos axiomas se pueden construir circuitería, vimos pues dos cosas más, que es la metodología de diseño síncrono como base de nuestros diseños. Y entonces dijimos, nosotros podemos tener a partir de estos axiomas, ya los voy a describir aquí como circuitos, pero en forma abstracta, ¿no? Entonces, a partir de estos axiomas, podemos construir dos clases de circuitería. Dos clases de circuitería que para nuestra metodología de diseño síncrono son las únicas clases que importan, que son sistemas combinacionales y sistemas con memoria. O de hecho sistemas de memoria, no con memoria, sino sistemas de memoria, los que hacen la memoria. Entonces son los combinacionales y los que hacen la memoria. Y juntos forman a un sistema que tiene
tanto una función como una memoria, una función lógica como una memoria. Entonces juntos, estos dos juntos forman o son parte fundamental en la metodología de diseño síncrono. Y mencionamos metodología de diseño síncrono. Y entonces mencionamos pues que en esa metodología de diseño síncrono hay una señal especial que se utiliza. Hay una señal que es binaria como cualquier otra, pero que es periódica y que le da un ritmo de transferencia a la información y que es la base de esa metodología, que es la señal clock, la señal de reloj. Entonces pues vamos a empezar, nosotros nos vamos a basar en esta metodología de diseño y vamos a ir pues ilustramos sus ventajas y desventajas y pues las principales ventajas, el hecho de que esta metodología sea consolidada actualmente pues es debido a sus múltiples ventajas y con respecto a su desventaja, que es una limitante a la que se le puede dar vuelta fácilmente. Entonces por eso es que está tan consolidada esta metodología en la gran mayoría de diseños actuales de sistemas actuales, ¿no? Entonces pues ahora vamos a ahondar en esta parte. Vamos a ahondar en esta parte y nos vamos a ir hacia acá. Cómo construyendo con estos axiomas, cómo vamos a construir, o más bien cómo empezando con estos axiomas, se puede construir estos bloques combinacionales. Entonces vamos a hablar bastante a partir de aquí sobre los bloques combinacionales y entraremos a los bloques de memoria ya en los videos viejitos que dijimos que son los del slide 7. Entonces estamos aquí en slide 2. Entonces vamos a hacer gran énfasis en esta parte, en combinacionales. Después vamos a ir con bloques de memoria y después vamos a juntar los dos y veremos que se puede construir cualquier arquitectura con esos dos bloques. Entonces pues vamos hacia el bloque combinacional. Entonces para eso era esta introducción. Entonces quitamos esto y vamos hacia hacia la parte combinacional. Muy bien, pues entonces los fundamentos de los bloques, de los sistemas combinacionales, son, como ya habíamos mencionado en las diapositivas pasadas de manera breve, primero que no tienen lazos de retroalimentación, sino que todas las compuertas con las que se construye el sistema están orientadas de izquierda a derecha, digámoslo así, o bien de entrada hacia salida. Casi siempre la entrada la dibujamos en la izquierda, por eso dije así. Entonces es de entrada hacia salida y no hay rutas que vayan desde la salida otra vez hacia la entrada. Entonces no hay lazos de retroalimentación. Esa es la primera característica de un sistema combinacional. Segunda característica de un sistema combinacional, que idealmente las salidas se activan o la salida se calcula. Ya ven que se puede escribir en forma de función, ¿no? Es una función. La salida es una variable que es función de variables de entrada, así como habíamos hecho en las láminas anteriores de las slides 1. Entonces, idealmente esa función se calcula, o bien las salidas del circuito se activan instantáneamente para cualquier combinación de valores de entrada. Pues básicamente ahí se asume así. Si tienes aquí. Ajá. Si tienes una serie de entradas aquí, x0 hasta xn, n-1, son n entradas, y pasan a través de, aquí las voy a dibujar así, ¿no? Y pasan a través de un bloque combinacional, entonces lo que sale aquí, las salidas aquí, teóricamente se entienden como instantáneas. Si aquí hay un cambio de valor en alguna de estas variables binarias, aquí hay de inmediato un cambio de valor que corresponde
a la función. La función, como ya tiene nuevos valores de entrada, da una nueva salida. ¿De acuerdo? Puede ser la misma que ya tenía antes, pero el caso es que para cada combinación de entrada hay un valor correspondiente en la salida que en términos teóricos idealmente ocurre de manera instantánea. Y ahora bien, en la realidad no ocurre de manera instantánea, ocurre un retraso de propagación desde la entrada hasta la salida. Ese retraso es porque dijimos que los circuitos aquí adentro son switches. Entonces tiene que haber, digámoslo en términos prácticos, tiene que darle tiempo al sistema en lo que está switchando, abrir o cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, para poder permitir la función correspondiente y que salga aquí el valor que se quiere. Entonces toma cierto tiempo. Entonces cuando uno cambia aquí, después de ciertos segundos, o milisegundos, o microsegundos, o nanosegundos, después de cierto tiempo, cambia aquí la salida. Entonces a eso se le llama un retraso de propagación. Entonces, pues eso es, idealmente los valores se activan instantáneamente para cualquier combinación de entrada y realmente no es instantáneo, sino que es después de un retraso de propagación. Y finalmente, pues consecuencia de eso es que no hay memoria, precisamente lo que acabamos de decir. Si idealmente para cada cambio en la entrada ocurre un cambio de salida, no hay nada que retenga, salvo el retraso de propagación por los switches que están cambiando de valor de 0 a 1. Pero por lo demás, el sistema no puede almacenar nada. Un sistema combinacional no puede almacenar un valor. No tiene memoria. La memoria la da el hecho de que haya lazos de retroalimentación. Pero como un sistema combinacional no tiene lazos de retroalimentación, por eso no tiene memoria. Entonces, pues esas son las características de un sistema combinacional. Aquí un ejemplo que es el que habíamos visto en la lámina pasada. Los sistemas combinacionales son entonces funciones del álgebra booleana, o sea, funciones algebraicas. Por eso se les llama funciones lógicas, porque el álgebra booleana era el álgebra, o más bien la construcción algebraica de razonamientos lógicos, ¿no? Por eso se le llama funciones lógicas, o incluso se le llama la circuitería lógica, o a veces nada más la lógica. ¿Cuál es la lógica que está conectada entre el puerto X y el puerto F? Aquí, ¿no? Entre el puerto X y el puerto F, ¿cuál es la lógica? Así. Entonces a eso se refiere, ¿no? A la función lógica o la función combinacional. ¿Por qué? Pues porque es una función, esto de aquí es una expresión que viene desde la teoría, desde el álgebra booleana. Entonces lo que vamos a hacer pues es eso, es relacionar esto con el álgebra booleana. Esta circuitería hacia atrás, hacia el álgebra booleana, que ¿cómo es? ¿Cómo se hace eso? Entonces de eso se trata estos slides. Algunas maneras de expresar funciones booleanas. Entonces dijimos, son funciones. Quiere decir, a ver, regresamos aquí. Es que le doy clic y se salta. Ahí está. Ajá, entonces son funciones. Dijimos, estas son variables binarias, 0 o 1 en cada una de ellas, y el resultado es variable binaria, 0 o 1. Y entonces las operaciones que aparecen aquí son los axiomas del álgebra. Y el resultado de interconectar o de hacer funciones aquí, pues es eso, una función booleana. Entonces, ¿cómo expresamos las funciones booleanas? Las podemos expresar como tablas de veracidad, ¿no? Las tablas de verdad que mencioné en la lámina pasada. Como tablas de verdad se pueden expresar de manera algebraica con el álgebra booleana, con los operadores axiomáticos que son AND, OR y NOT. Se pueden expresar de manera algebraica en forma canónica. Las formas canónicas son suma de productos. Acuérdense que la OR se expresaba como una suma, pero dijimos no es suma, es una unión, ¿se acuerdan? Y a la AND no le dijimos un producto, le dijimos es una intersección, ¿no? Entonces, o una conjunción. Entonces, pues eso. Se puede expresar entonces de manera algebraica usando esas operaciones axiomáticas. Entonces, si decimos suma de productos, realmente estamos diciendo una OR de varias ANDs. O sea, se hacen primero varias ANDs y al final los resultados de cada AND se le hace OR. A eso significa esto. Entonces, suma de productos significa eso. A ver, vamos a borrar esto de aquí. Me hago bolas todavía con este pizarrón. Y el problema es que después de cierto tiempo mi tablet se calienta
y entonces esto se va poniendo, ya cuando da cierto retrasito es porque se va a trabar. Entonces me preocupa que se me vaya a trabar ahorita. Pero bueno, suma de productos entonces dijimos son varios productos, o sea, varias AND que después se les hace OR. Así, esto es SOP. Y POS es al revés, producto de sumas. Primero se hacen varias OR y al final se le hace todo AND. Así. Entonces a esto se refiere POS. Estas son formas canónicas. Quiere decir que toda función se puede expresar con este formato. O toda función se puede expresar con este formato. Son formas canónicas. También se puede expresar la función como una abreviación de estas formas canónicas. O como un circuito de estas formas canónicas. Así como lo estoy dibujando ahorita. Y ya estoy dibujando el circuito. O bien como un símbolo. ¿Qué significa como un símbolo? Que ya se le da un símbolo dado. Este sistema se llama tal y ya se le pone un cuadrito con un algo. Un símbolo dado. Porque ya es una función básica que siempre se utiliza. Entonces por eso se le da un símbolo. Entonces esas son las maneras de expresar funciones booleanas. Bueno, pues vamos a detallar ahora cada una de ellas. Se me va a trabar la máquina. Entonces mejor termino este video aquí. Y en el siguiente vamos a revisar cada una de ellas por separado.